Tengo este texto que creé así de la nada, en donde hay una persona narrando qué hizo en la mañana. El principal problema de los errores de escritura es que uno escribe como habla. Normalmente le dice, venga, ¿usted qué hizo esta mañana? No, yo me levanté, después hice tal cosa, después hice esto, después hice esto, después hice esto, después hice esto. Entonces, cuando uno narra y escribe de esa manera, comete unos errores que no deberían cometerse en la escritura y que posteriormente, cuando uno ya empieza a hablar en público, empieza a eliminar. Por ejemplo, yo tengo uno que siempre que estoy hablando digo, ¿listo? ¿Me entendieron? ¿Listo? ¿Sí? ¿Está claro? Yo uso mucho esa muletilla, que se llama muletilla, ¿listo? Entonces, ya dije listo otra vez. Hay tres palabras claves aquí, hay tres palabras claves con las que vamos a trabajar, que son sinónimos, antónimos y economía del lenguaje. ¿Saben qué son sinónimos y antónimos, cierto? Sinónimos. Sinónimos son palabras que significan lo mismo o algo parecido, ¿cierto? Y los antónimos son las palabras que significan lo contrario. Entonces, como uno repite muchas palabras dentro del texto, se van a dar cuenta, por ejemplo, en este texto, lo voy a leer. En la mañana me desperté a las 5:30, me alisté y salí de la casa a entrenar. Después me compré un jugo de naranja en la calle y me lo tomé. Después de esto regresé a la casa, me bañé y hice el desayuno. Después salí de la casa, fui a comprar el periódico, lo leí y hablé con unos amigos en un café. Después me fui para el trabajo. Normal, así habla uno, ¿cierto? Pero ya dieron cuenta que después lo usé muchas veces. Y en un texto está mal visto que en un párrafo, o está mal escrito, por decir de alguna manera, que en un párrafo yo use tantas veces la misma palabra. Lo ideal sería usarla una sola vez. Entonces, lo primero que hago yo es coger todos, por ejemplo, estos después. Los empiezo a subrayar de un colorcito, los voy a poner amarillos, para que vean cuántas veces la repetí. Si ven otro que me salté, me avisan. Entonces ya tengo una palabra que repetí muchas veces. ¿Por qué? Porque uno habla así, y es la realidad. Uno dice esto, luego dice esto, luego hizo luego hizo esto, o después, o luego. Ahí ya vemos el sinónimo, luego, después. Entonces ya voy pensando que con ese sinónimo luego puedo cambiarlo, ¿listo? O hay frases que le cambio el contexto. Por ejemplo, aquí donde dice, después me compré un jugo de naranja en la calle y me lo tomé. Después regresé a la casa. Yo puedo decir, me compré un jugo de naranja en la calle y me lo tomé antes de regresar a la casa. Estoy usando ya el antónimo, ¿no? El contrario. Entonces yo empiezo a mirar de esas palabras. Si tuviera que dejar, dejaría solo una. Solo uno de esos después. Entonces tengo que mirar cómo dejo solo uno de esos después. O con antónimos, o a veces con esto que se llama economía del lenguaje. ¿Qué es economía del lenguaje? Decir lo mismo, pero con menos palabras. Por ejemplo, aquí en este pedazo, regresé a la casa, me bañé, hice el desayuno. Después salí de la casa. Vean que aquí ya encontramos otra que está repetida, casa. Y si no la habían visto, la casa sale cada rato. ¿Dónde más ven casa por ahí? Salí de la casa, veanlo aquí. Entonces empezamos a ver. La calle, me lo tomé, regresé a la casa. Ahí está. Entonces si ve, la casa, la casa. ¿Cuál otro vieron? Me desperté, me bañé, vamos a poner un color diferente. Me alisté. Me compré. Me lo tomé. Aquí me sí está repetido. Me bañé. Entonces ya en este caso ya tengo que hablar de que de pronto conjugar los verbos diferentes, usarlos diferentes para no usar el me. Me fui, ve aquí, me. ¿Faltó alguno? ¿Hay alguna otra que vean repetida? Entonces es lo primero que empiezo a ver. Fui. Salí tal vez, salí de la casa, creo que van juntos. El salí sí está varias veces. Entonces pongámosle otro color. Color más claro este. Ay, perdón. Entonces estoy aprovechando aquí para resaltar. Salí. ¿Hay otro salí por ahí? No. Sí está dos veces. No sé cuántas hay porque es un texto inventado. Me lo inventé el sábado, pero luego traté de volver a escribir parecido. Creo que ahí está. No sé si falta algo. Fui. El I también. Puede ser. Aunque a veces no es tan necesario cambiarla, pero se puede hacer.
Entonces, vamos con las básicas que son estas. Entonces ya vieron que hay 1, 2, 3, 4 palabras muy comunes que yo puedo quitar, o puedo cambiar, o puedo hacer. Entonces yo decido con cada una qué hago. Puedo hacer sinónimos, buscar sinónimos. Por ejemplo, en después puedo usar luego. Hay gente que dice posteriormente, pero no me suena para este texto. Puedo buscar antónimos, como el que les dije ahorita. O puedo, economía de lenguaje, quitar palabras. Por ejemplo, en este pedazo. Después de esto regresé a la casa, me bañé e hice el desayuno. Después salí de la casa. Entonces, en este pedazo, ¿qué pasa? Yo ya empiezo a pensar como el lector. El lector ya sabe que yo volví a la casa. Entonces después no es necesario decirle que salí de la casa, porque él ya asume que estoy en la casa. ¿Sí? Por ejemplo, en la mañana, aquí otro salí de la casa. En la mañana me desperté a las 5:30, yo puedo colocar y salí a entrenar, por ejemplo. Entonces ya me estoy ahorrando unas palabras. Ya quité una a la casa. ¿Sí? El me, ¿cómo podríamos quitarlo? ¿Cómo se les ocurre? Yo, por ejemplo, aquí podría decir hoy desperté a las 5:30, me alisté y salí a entrenar. Vea todo lo que me ha ahorrado ahí. Obviamente uno a veces repite las palabras porque le dicen a uno haga 3 hojas, entonces uno empieza a repetir y empieza a hacer frases súper largas para llenar el espacio, pero la idea es a futuro empezar a economizar un poquito. Nos van a salir textos más cortos pero mejor elaborados, es la idea. Entonces corrijamos este texto, empecemos a quitar las repetidas hasta que nos quede una. Después de esto regresé a la casa, me bañé y hice el desayuno, después salí de la casa. ¿Cuál dejarían? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Cuál se les ocurre? Lo probamos. Si no funciona, lo cambiamos. Por ejemplo, si yo quito después de esto, no me afecta. Regresé a casa, ¿cierto? Me bañé y hice el desayuno. Si yo quito esto, ya está. Hay 2 después. Hoy después de me alisté y salí a entrenar. Puede ser después ahí, dejémoslo ahí por ahora. ¿Cuál me dices? O aquí puedo usar la que dije ahorita. Antes de ir. Y ya quito ese fui que creo que está repetido por ahí. Fui. De ir a trabajar puede ser. ¿Sí ven? Ahí voy corrigiendo. Hoy desperté a las 5, me alisté y salí a entrenar. Después, este me lo puedo quitar. Digamos que dejamos ese después. Compré un jugo de naranja en la calle. Puede ser bebí un jugo de naranja que compré en la calle. Aquí quito ese otro me, ¿sí? Estoy usando el tomé, lo cambié por bebí, lo cambié de posición en este caso. Regresé a casa, me bañé, hice el desayuno. Fui a comprar el periódico, lo leí y hablé con unos amigos en un café antes de ir a trabajar. Vean todo lo que he quitado. Aún puedo pensar que puedo quitar este me con este me, alguno de los dos. En este caso, si es necesario lo dejo, pero yo ya miro. Puedo buscar otra alternativa en vez de decir me bañé. Como por ejemplo tomé una ducha. Puede ser. Regresé a casa, tomé una ducha, es una manera de decirlo. E hice el desayuno. Entonces vean, allá quedó una de cada una. No sé si hay alguna otra que haya repetido en la corrección, pero esa es la primera corrección que hace uno siempre en un texto. Y es sencillo, simplemente identificar qué palabras están repetidas dentro de mi párrafo, buscarle sinónimos y antónimos o hacer un barrido y borrar las que sobren. ¿Listo? Entonces, esa es la idea de trabajar y es lo primero que tenemos que mirar en todo texto. Entonces, obviamente la primera vez que uno lo escribe uno comete el error.
pero una vez lo cometa el error, uno lo lee y empieza a cortar. Lo primero que vamos a cortar siempre son esas palabras. ¿Listo? En algunos textos de los que ustedes me pasaron les voy a subrayar o les diré, ojo en este párrafo que están repitiendo tantas palabras, y en los demás ya ustedes van viendo cuando lo van pasando y van quitando. Entonces, lo primero que vamos a corregir siempre es eso. De aquí en adelante, artículo que escribamos, cuento que escribamos, ustedes, sinónimos, antónimos, economía del lenguaje. Vamos a trabajar eso. ¿Listo? Ese es el tema que vamos a ver hoy. Más adelante veremos el otro error que se comete mucho, que ¿cuál es? ¿Cuál creen que sea? Las tildes. ¿Sí? ¿Saben poner tildes, por ejemplo? ¿Dónde va una tilde? Y es facilísimo, que lo vamos a hacer súper dinámico, pero es facilísimo. Pero uno no lo sabe. Hay dos problemas que identificar, que los identificaremos cuando veamos eso. Entonces, esto es lo primero. Y yo sé que cuando lean ese texto que están haciendo, van a dar cuenta que esto pasó. A mí me pasa todavía. Yo escribo un texto y cuando lo reviso, lo primero que corrijo siempre es esto. Siempre. Todos los escritores cometen los mismos errores, incluso cuando llevan mucho tiempo. Uno con el tiempo deja de usar tantos después, por ejemplo. De hecho, yo trato de escribir sin el después, sin el luego, sino que voy narrando la historia y la gente ya sabe que está pasando una cosa, luego pasó otra, luego pasó otra. Hay, por ejemplo, un error también común que uno dice, hablé con un amigo en un café antes de ir a trabajar, y luego uno arranca después en el trabajo. Entonces, estoy usando dos palabras muy similares, muy pegadas. La persona o el que está leyendo ya sabe que fui a trabajar, entonces aquí puedo colocar algo diferente, o un sinónimo, o empezar de otra manera, o empezar con acciones. Yo puedo decir, mi jefe me dijo tal cosa y la gente ya está en el trabajo, sin necesidad de decir que estoy en el trabajo. Solo con la acción a veces se narra uno dónde está. Por ejemplo, aquí quité casa al principio, porque uno dice, hoy desperté a las 5, me alisté y salí a entrenar. Uno asume que o está en la casa o en algún sitio que uno conoce, porque uno no va a dormir a cualquier lado. O uno no despierta a las 5:30 durmiendo en la calle para salir a entrenar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ya uno asume que de pronto la persona está en la casa. Y como más adelante dice, regresé a casa, él estaba en la casa de él. Entonces la persona ya asocia y así se trabaja, ¿listo? Entonces, ¿dudas de este tema? ¿Sí lo entienden claramente? Para que lo empecemos a aplicar a futuro en textos. En estos textos, pues yo estoy seguro que creen que lo hicieron, porque uno hace ese error siempre, pero entonces vamos a corregir, vamos a estar pendientes de esto.